Es la historia de una mujer que amaba perdida y apasionadamente a su maestro. Ella se presentó al maestro y le dijo: desde que regresé aquí, siento que me estoy apegando a ti cada vez más. Nunca me había puesto a pensar demasiado en cuándo tú te irías de esta vida. Y ahora lo estoy pensando. Y me estoy preguntando algo que me produce mucho dolor. ¿Cuándo te vas a marchar tú de esta vida? ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuánto tiempo? Me lo pregunto cada noche cuando voy a dormir. ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer en tu cuerpo? Porque tengo mucho miedo de que te marches y que mi ser no haya recibido todo lo que tienes para darme. Y ahora he empezado a sentir el deseo de que permanezcas mucho más tiempo conmigo y más cerca de mí. Quiero que estés mucho más tiempo vivo conmigo y que yo te pueda disfrutar. Me estoy planteando en mi futuro cómo voy a atravesar este apego que estoy teniendo contigo. He podido acabar con tantos apegos que tenía en mi vida, en mi camino espiritual, en mi recorrido. Cada apego que se me presentaba lo trascendía. Pero con este apego no sé qué hacer. ¿Me puedes ayudar? Se supone que a través de un camino espiritual uno cada vez se va desapegando más. A mí me ha pasado todo lo contrario. Nunca en mi vida he estado tan apegada a ti. Y lo que más siento con mucha fuerza en mi corazón es el deseo de estar en tu presencia física. Simplemente quiero estar contigo. He estado lejos de ti. Y estando lejos te he sentido conmigo. Pero ahora quiero estar contigo. Porque estando cerca es otra cosa. Por ello he venido aquí ahora una vez más a estar cerca de ti. Si puedes, voy a escuchar tu respuesta. Como pueden ver, y a modo de comentario antes de decir una historia, un discípulo es una apertura amorosa a otro en el que confías. Un discípulo es alguien que está totalmente predispuesto a perderlo todo para poder encontrar su verdadera esencia. Y ella le dice al maestro: he venido aquí a ti porque quiero preguntarte algo y porque estoy abierta a recibir tu respuesta. Este tremendo apego a ti es solo una etapa por la que todo discípulo debe pasar, ¿o es que hay algo que está yendo mal en mi proceso? Necesito hacerme consciente de ello. Si esto fuera realmente un apego a ti, ¿me podría decir cómo puedo superarlo? ¿Es acaso el apego al maestro una parte del proceso evolutivo interno mío para poder llegar a ser libre? A lo mejor tengo que pasar por la esclavitud del apego para poder liberarme luego. El discípulo que se pregunta y se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Es realmente necesario apegar a su maestro? ¿Estoy en un camino equivocado y a lo mejor no me he dado cuenta? Apegarse a mí es solo el comienzo para ser un discípulo. Mucha gente quiere transformar su vida sin ser discípulo. No existe esa posibilidad. Evitan ser discípulo porque esto supone que te tengas que entregar como nunca antes al apego hacia un maestro. No es que te entregas a un maestro, te entregas al apego que te produce el maestro. Pero este no es el mismo tipo de apego que vienes conociendo en toda tu vida hasta ahora. Este es un apego muy diferente. Los otros apegos que hayas tenido y de los que te has liberado eran un tipo de esclavitud de la que podías escapar fácilmente. Porque estabas apegado a tus cadenas, a tu propia prisión, a tu mentira, a tu pasado, a tus autoengaños. Pero ahora te estás apegando a alguien que ama la verdad. Te estás apegando a alguien que es libre. Y por tanto, este apego a un maestro es un apego inconsciente,
a la pureza de tu ser. Qué interesante. Apego. El maestro le dijo a la discípula, apegarse a un maestro es una cosa completamente diferente a todos los apegos que has tenido antes. Porque es enamorarse de la verdad y de la libertad. Y esto es un suicidio. No te enamoras de otro, te enamoras de lo que al otro le posee. De eso te enamoras. Te estás enamorando de lo que el otro lleva dentro. Un maestro es aquel que pone a tu disposición la libertad a través del reencuentro con la verdad. Pone a tu disposición el amor a través de la confianza que él le posee. Por tanto, lo único que puedo decirte, dice el maestro, apégate, porque este no es un apego destructivo. No pienses que es un apego más de los tantos que has tenido. Este no es un apego que tú conoces. Es muy diferente. Este es un tipo de apego totalmente desconocido, no solo para ti, sino para la psicología también. Los demás apegos que has tenido, le dice el maestro, solo son visitas que aparecen en tu camino de realización. Vienen y se van. Cuando más atento y despierto estés, antes se marchan. Son momentáneos, son transitorios. Y tienes la posibilidad real de desapegarte. Pero con este apego no tienes esa posibilidad. Todos esos apegos que has tenido en la vida te visitan para confrontarte un poco. Te dan la posibilidad de que te liberes de ello y que puedas pensar, ¡ay, he podido liberarme! Pero este es un apego con el cual no se puede jugar. No lo conoces de antes. Es impredecible. Con este apego no vas a poder continuar. Es el punto final para tu camino. Porque este apego nunca va a desaparecer. Porque cuando te apegues profundamente a la libertad del maestro, no tendrás otra opción que desaparecer